Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. En el libro de Apocalipsis se describe al diablo con dos símbolos: el dragón, la serpiente antigua, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué un dragón y una serpiente como símbolos de Satanás? Se utilizan estos dos símbolos por dos razones. La primera, el dragón, ya que este símbolo representa a un poder que desea destruir al pueblo de Dios. El dragón representa a Satanás actuando por medio de la Roma imperial o Roma pagana, el poder que gobernaba el mundo cuando Jesús nació. La segunda razón, se utiliza la serpiente, ya que este animal representa tres cosas: la astucia, la mentira, el engaño. Satanás utiliza todas sus astutas mentiras para engañar al mundo y, si es posible, al mismo pueblo de Dios. En los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses. El que estaba detrás de todo era Satanás. Sin embargo, muchos permanecieron fieles ante esta cruenta persecución, el Evangelio siguió difundiéndose y la Iglesia creciendo significativamente. Satanás se preguntó: ¿cómo vencer la Iglesia de Cristo? Satanás llega a la conclusión que para poder vencer a los creyentes, debe cambiar su estrategia. Cambiar la violencia por la mentira. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. ¿Acaso no es lo que hoy día estamos viendo en nuestras iglesias? ¿Bautizar solo para alcanzar blancos? El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de las Escrituras con las costumbres paganas y populares. Los siglos IV y V fueron épocas de sincretismo religioso. ¿Sabes qué es sincretismo religioso? El sincretismo religioso se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema. Se refiere a la incorporación de creencias provenientes de tradiciones. En estos siglos, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas, Satanás empezó a ver el éxito de su nueva estrategia. No obstante, a pesar que el plan satánico empezaba a dar sus frutos, Dios estaba al control de todo. No olvidemos que Dios es el gobernante del universo y que incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios está a nuestro lado. Todo creyente que permaneció unido a Jesús, mediante una relación íntima con su Creador, no fue engañado y siguió fiel a la verdad.
Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y por el poder de la persona del Espíritu Santo, los creyentes fieles de esos 2 siglos se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. En este video y en las diferentes secciones, observaremos que un grupo de creyentes permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios, leales a las verdades bíblicas. Y el estudio de esta semana lo basaremos en el capítulo 3 del libro Conflicto de los Siglos. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Segundo, lobos salvajes. Tercero, salvaguardados por la palabra. Cuarto, el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Quinto, batalla por la mente. La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Al comparar los actores del gran conflicto cósmico a Jesús y a Satanás, vemos una marcada diferencia entre ellos. Por un lado, el Hijo de Dios, Jesús, quien afirma que Él es verdad, porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios, con las siguientes características. Primero, un Dios que todo lo sabe. Segundo, un Dios que todo lo puede. Tercero, un Dios que todo lo ama. Cuarto, un Dios que todo lo conoce. Jesús es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Sobre el otro actor del gran conflicto cósmico, Juan dice lo siguiente: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Las Sagradas Escrituras afirman que Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. El adjetivo mentiroso usado por el apóstol Juan es el griego seustes. Significa falsificador, falsario. Satanás está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación, la falsificación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La afirmación de Satanás, no moriréis, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. A lo largo de los siglos, Satanás en su estrategia ha hecho lo siguiente. Primero, falsificar la verdad de Dios. Segundo, socavar la confianza en la palabra de Dios. Tercero, contradecir la voluntad revelada de Dios. Cuarto,
distorsionar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras dicen respecto a la verdad lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Y terminaremos esta sección con el siguiente pensamiento inspirado. Bien sabía Satanás que las Santas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en su casa, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Lobos salvajes. Las Escrituras advierten sobre el engaño, y Jesús se refirió en el sermón profético al engaño como una señal muy importante para el tiempo del fin. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo advirtió lo siguiente a la iglesia: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué advertencias hace las Sagradas Escrituras sobre la apostasía que se avecinaba? El propósito de los consejos de los escritores bíblicos como Juan y Pablo era preparar a la Iglesia para lo que se avecinaba. Se acercaba el peor ataque de Satanás a la Iglesia. Satanás utiliza la fuerza, la violencia contra los creyentes. Satanás utiliza la falsificación de las verdades bíblicas. Las Sagradas Escrituras advierten sobre dos preocupaciones principales. La primera preocupación, un ataque externo a la Iglesia. Juan habla en el libro de Apocalipsis capítulo 6 sobre las condiciones bajo las cuales vivió la Iglesia en los primeros siglos. La Iglesia sufrió violentas persecuciones a manos de los emperadores romanos. Esta profecía se cumplió en los siglos I y II de la Iglesia cristiana. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador, inclinándose ante los dioses de Roma, eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera.
vemos en el libro de Hechos una segunda preocupación. La iglesia sería atacada desde su interior. Entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los ancianos de la iglesia de Éfeso debían proteger las ovejas de los lobos que Pablo predice que entrarían al redil de la iglesia. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a un feroz ataque, pero desde dentro de la iglesia. El apóstol expresó además lo siguiente: «Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí». Las herejías entrarían en la iglesia. Pablo habla de una mayor corrupción de la fe. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. En los siglos IV y V fue un periodo de alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en otra de sus cartas: «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio». El comentario de Pablo de que el misterio de la iniquidad ya está obrando, que está en acción, es muy significativo por las siguientes razones. Primera, desde los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios. Segundo, desde los días de Pablo ya inicia un alejamiento a la verdad bíblica con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Tercero, en el siglo IV se da inicio a la introducción de ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se las llamaba santos. Cuarto, el domingo, día de adoración para el dios Sol, fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Recuerda, esta desviación de las verdades bíblicas proliferaría en los siglos posteriores. Un ejemplo de ello es el domingo, falso día de adoración, no sancionado en las Escrituras, que impera incluso hasta nuestros días. Salvaguardados por la palabra. Tanto el apóstol Pablo como el mismo Jesús nos habla de la importancia de las sagradas Escrituras para protegernos contra los engaños de Satanás. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Jesús mismo dijo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La Biblia juega un papel importante en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Por qué la Biblia desempeña un papel tan importante para librarnos de los engaños satánicos en este tiempo del fin? Por varias razones. Primero, la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Segundo, la Biblia presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad.
Tercero, todo su contenido es inspirado. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Este punto es de vital importancia para no caer en la red del engaño de Satanás. Todo creyente debe tener presente lo siguiente. Toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. En forma general, podemos afirmar que la Biblia revela lo siguiente. Primero, revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. Segundo, revela y expone los engaños satánicos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas señales serán el medio principal por el cual el príncipe del mal asegurará para sí el homenaje de los habitantes de la tierra. Satanás odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. La Biblia, y solo la Biblia, debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Concluimos que la Biblia es el libro más importante y relevante que nos salvaguardará del engaño. Por lo tanto, como creyentes fieles, debemos hacer lo siguiente: luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración de la Biblia. Defender la Biblia contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Defender la Biblia contra las incursiones del pensamiento moderno, donde muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura, donde la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Defender la Biblia contra quienes argumentan que la Biblia solo consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. Recuerda, estudiar la Biblia nos ayuda a crecer intelectual, emocional y espiritualmente. La Santa Biblia refleja la mente, la voz y las intenciones de Dios como autor en relación con los seres creados, seres que Él insiste en llamar hijos y salvarlos. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Jesús hizo una promesa a su iglesia antes de ascender al cielo para ser glorificado. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador o Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La persona del Espíritu Santo nos invita a explorar los misterios del universo. El Espíritu Santo es el agente divino esencial para comprender las verdades divinas.
debemos tener presente que el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana. Es una cuestión de revelación divina. El apóstol Pablo dice lo siguiente al respecto: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es el agente revelador de la deidad. ¿Cuál es uno de los engaños que más resultado le ha dado a Satanás? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano es lo mejor. Es hacernos creer que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y que podemos vivir como mejor nos parezca. Satanás nos hace creer que no necesitamos la información de la Biblia para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La persona del Espíritu Santo nos muestra y nos ayuda a encontrar el verdadero camino de la salvación. Nos enseña a comprender el mapa de la Biblia que nos conduce a la eternidad. Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala a las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Recuerda, lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. Batalla por la mente. ¿Qué significa el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo o de este mundo es Satanás. El título Dios de este mundo representa lo siguiente. Es una alusión al intento de Satanás de usurpar la soberanía que Dios tiene sobre este mundo. Representa la ambición de Satanás de ser el Dios definitivo de este planeta Tierra. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré, si postrado me adorares».
representa a Satanás como el gobernante invisible de muchos de los grandes reinos e imperios de la tierra. Representa los propósitos satánicos de conseguir el dominio completo del mundo y la adoración de sus habitantes. Es el Dios de este mundo, porque la tierra está en gran medida bajo su dominio. El apóstol Pablo afirma que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Para comprender lo que significa cegó el entendimiento de los incrédulos, veamos lo siguiente. La palabra griega para entendimiento o mente en este pasaje es el griego noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo. Dice: la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres, es decir, la mente de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. ¿Cómo logra Satanás esto? Satanás lo logra de la siguiente manera. Primero, manteniéndolos alejados del estudio de la palabra de Dios. Segundo, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y mentales. Tercero, ocupando todo el pensamiento de los hombres con los asuntos de esta vida. Cuarto, utilizando el orgullo y la vanagloria, y así hacer creer que no se necesita a Dios. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, sino más bien es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero muchos no quisieron escuchar, otros escucharon y prefirieron no creer, y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad, como lo expresa el comentario bíblico adventista. El Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños. La esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio y es el centro de las Escrituras. Toda la Escritura da testimonio de él. Juan añade: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, estaba totalmente comprometida con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Los creyentes de los primeros siglos se caracterizaron primero, por ser una iglesia pura en la fe. Segundo, por ser una iglesia cuyos miembros fueron redimidos por la gracia de Jesús, transformados por su poder y motivados por su amor. Tercero, por ser una iglesia inquebrantable a sus principios, ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Cuarto, por ser una iglesia que vivía en la luz, ellos reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio.
Recuerda, Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.